Agradecemos a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Los invito a que nos ubiquemos en la mesa principal para dar inicio al panel. Damos paso al doctor Carlos Vázquez Tamayo, coordinador de la Comisión Institucional de Ética, quien actuará como moderador. Buenas tardes. Tenemos previsto un tiempo de hora 30 minutos para este panel. El panel está siendo transmitido en directo por el sistema Live Stream del portal universitario y hará parte de las memorias de este coloquio. Por supuesto, un primer objetivo del panel es la participación de los asistentes, la interacción con el conferencista y los ponentes del día de hoy. Y en ese sentido, pues tendrá una, digamos, metodología bastante libre. Irán ustedes marcando la pauta con preguntas que les ruego sean breves, lo más concretas posibles, pero también comentarios, por supuesto. El segundo, digamos, objetivo o la segunda temática, se me ocurre que puede ser esta presentación del decreto presidencial y de la ley respectiva que acabamos de escuchar, atender a la invitación de los ponentes en lo que tiene que ver con sugerencias, observaciones. El tercero, que me parece que es completamente importante, tiene que ver con trazar una, digamos, bitácora a futuro para la Universidad de Antioquia y para las universidades, digamos, amigas que han estado presentes el día de hoy, en el sentido de construir entre todos a partir de este rico día de insinuaciones, posiciones, etcétera, sino un plan de trabajo ya muy estrictamente configurado, sí como una intención. Yo creo que ha sido completamente patente lo necesario que era este espacio, lo maduro que está el sistema de investigación en la Universidad de Antioquia y sus sujetos, sus investigadores, para plantearse esta relación entre la ética y la investigación, lo cual hace que lo ideal, lo plausible sea que estos espacios se vuelvan sistemáticos, se diversifiquen y que sean lugares de encuentro periódicos, permanentes, en que los investigadores, los profesores, los estudiantes podamos estar enriqueciendo esta conciencia de nuestro propio quehacer, refinándola en lo que tiene que ver con reglas de juego, con autorregulaciones y con propósitos de afinación de lo que es el compromiso con la ética de la investigación académica. Estos serían pues grosso modo los tres propósitos de este panel. Me alegra mucho que hayamos llegado hasta acá juntos en esta jornada y entonces les quiero dar la palabra primero a ustedes para que establezcan interlocución con nuestros protagonistas de hoy. Hay micrófonos dispuestos, por lo cual les pido el favor que la persona que quiere intervenir levante la mano, haga una seña y se le acerca un micrófono. Es una perplejidad que quiero compartir con los ponentes, los expositores de hoy, y a ver quién de ellos quiere como adelantar un poco más como sobre la perplejidad que tengo, y es la siguiente. Hace muchísimos años, y básicamente todo el siglo XX, nos enseñó a distinguir y a entender que las llamadas ciencias exactas y naturales no son tan objetivas ni tan verdaderas como ellas suelen presentarse, han solido mostrarse. Y uno encuentra, digamos, y acá lo compartí con compañeros, de que por ejemplo en un espacio como este, por supuesto que hay gente de los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia y de otros grupos, pero básicamente uno encuentra muchas caras conocidas y reconocidas provenientes de las ciencias sociales y humanas. La perplejidad es la siguiente: 11 años después de empezado el siglo XXI, es como si no hubiera pasado nada, como si el Círculo de Viena, como si todo el siglo XX, como si Michel Foucault no hubiera existido, y todavía sigue habiendo estas fronteras como tan delimitadas
y cada vez más armadas, cada vez con más muros de contención entre ciencias sociales humanas y entre ciencias exactas y naturales. Entonces, la gente que está trabajando, digamos, en la investigación básica, y la gente que está trabajando en la física, en la matemática, en la geología, en la medicina, es gente que cree que las construcciones que se hacen allí son construcciones verdaderas, absolutas, sobre los cuales los discursos, por ejemplo, de la filosofía, de la antropología, los discursos de las ciencias sociales humanas, es muy poco lo que tienen como para hacer ahí, y ellos parten de la idea de que tienen la verdad, de que son los portentados en el saber. Entonces uno dice, ¿qué pasó si en todo el siglo XX se nos dijo que el conocimiento científico es una construcción social? Eso es que no lo escucha nadie. Es como la perplejidad que quisiera compartir con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Invito, si uno o varios de nuestros ponentes quieren entrar en interlocución con la intervención del colega. Adelante, profesor. No, pues estoy totalmente de acuerdo y aprovecho la oportunidad para hacer una propaganda que estamos con el profe Eduardo Domínguez de la Facultad de Comunicaciones, que es historiador, y también patrocinados por la Vicerrectoría de Investigaciones, creando una maestría internacional en construcción social del conocimiento, porque esa necesidad la vemos día a día. O sea, ¿por qué sigue sucediendo? Porque lo que contaba el padre esta mañana, se sigue enseñando ciencia por científicos que creen en la verdad absoluta. Entonces se sigue perpetuando el engaño. Y si uno lo hace, de hecho yo lo hago en el laboratorio, que por eso lo estaba yo comentando, que tengo una unidad de vectores virales y terapia génica que la estamos dirigiendo. Hay unos muchachos como que me dicen, vea, no me moleste la vida, que yo quiero es hacer móstricos recombinantes, yo quiero seguir jugando o sea, no me amargue la vida. Entonces toca es como, para cambiar eso tiene que venir en las nuevas generaciones. Yo creo que las actuales no podemos cambiarlas. Incluso hay colegas, yo fui el asesor científico de las tardes de ingenio y era muy difícil entablar diálogo con los científicos. Es más fácil entablar diálogo con los humanistas, pero con los científicos pareció como hablar con un militar. Yo no sé por qué somos tan difíciles. Muchas gracias. Yo quisiera… Adelante, padre Carlos Novoa, y luego el… Gracias, doctor Vázquez. Bueno, por un lado, respecto al colega que hace esa pregunta tan interesante, yo sí quisiera subrayar que dentro de los panelistas hemos tenido representantes de las ciencias empírico-analíticas. Me gusta un poquito más la clasificación de la Escuela de Frankfurt, porque creo que ya de manera breve, lamentablemente no tuve tiempo para abundar, cómo las ciencias puras, duras y exactas son impuras, blandas e inexactas. Yo creo que en esta mesa estamos de acuerdo con eso. Entonces, primero de todo, sí hemos tenido en este día representantes de las ciencias empírico-analíticas y además de la absoluta solidez y el gran nivel de todos los ponentes que están aquí sentados. Para mi gran consolación, todos ellos han insistido en la relevancia de la importancia de la ética y de la importancia de la interdisciplinariedad. Entonces a mí me parece que hay que subrayar que hay un primer paso muy importante, y yo diría que no solamente un primer paso, es el fruto de muchos pasos que se vienen dando ciertamente en esta universidad y yo creo que en otras también. A mí me parece que tenemos que seguir empeñados en el cultivo de esa conciencia que veo en esta universidad, ciertamente se tiene muy clara, gracias a Dios. Yo no puedo decir lo mismo de la Javeriana, lamentablemente no, una universidad que debiera estar marcada precisamente por la sensibilidad ética. Allá todavía seguimos teniendo problemas complicados. Por ejemplo, varios de los ponentes insistieron hoy en la necesidad de una formación ética a nivel de maestría y doctorado, ¿no? Se imaginan pues el problema en la Javeriana para abrir un espacio para una reflexión ética sistemática en maestrías y doctorados. Entonces yo diría que se están dando pasos en esta universidad, uno, y dos, que tenemos que seguir cultivando por medio de estos eventos y otras estrategias esa interdisciplinariedad,
la conciencia de la necesidad que tenemos todas las ciencias unas de otras. Lo digo y es la postura oficial de la comunidad católica: teología en sí no se puede hacer. Es decir, la teología hoy en día o entra en diálogo con las ciencias empírico-analíticas y con las ciencias sociales y se deja tocar por ellas y se deja interpelar por ellas, o simplemente no es teología cristiana. Estoy citando el Concilio Vaticano II. Entonces la teología pura dejó de existir hace rato y qué pena, pues la economía pura y la ecología pura y el derecho puro también dejaron de existir hace rato, que es que una economía y una ciencia jurídica sin ética, por ejemplo, nada que hacer. Segundo, también aprovecho para dar un aporte a la pregunta que nos hacía el doctor Vázquez sobre una bitácora de trabajo para seguir trabajando el tema de la ética y la investigación. Yo sinceramente quisiera proponer que estas ponencias que se han tenido acá, todas excelentes, exceptuando la mía, porque nadie es juez en propia causa, sobre la mía juzgan ustedes, pero yo sí puedo juzgar sobre las demás. Yo sí creo que, doctor Vázquez, yo me atrevo a invitar que se publique un libro. Me parece que las ponencias que se han hecho aquí, que yo he oído, son de un altísimo nivel, que distribuyamos ese libro y que a raíz de ese libro, digamos, convoquemos un debate con muchas universidades para que discutamos lo que ahí se propone. Eso puede ser un segundo paso. Un tercer paso, ¿por qué no pensar en la necesidad, en la importancia de crear un grupo entre varias universidades que reflexione e investigue sistemáticamente sobre la ética de la investigación, que podría ser un paso posterior a ese gran, digamos, coloquio, llamémoslo así, sobre ese libro? Ya tenemos aquí un libro, entonces que las universidades leamos ese libro y que vengamos aquí a discutir sobre ese libro, que a mi juicio, insisto, todas las personas que están sentadas aquí han dado elementos sistemáticos muy valiosos. Esas serían como mis dos sugerencias, doctor Vázquez: la del libro, la del coloquio, y después que de ahí salga un grupo entre todas las universidades donde organicemos un trabajo sistemático interinstitucional a ese propósito. Perfecto. Muchas gracias, doctor Carlos Novoa. Hay otra intervención en relación con la propuesta y ya voy a retomar la distribución de la palabra. Había otro de ustedes que quería, doctor Bedoya. Sí, yo creo que el divorcio, lo que me ha tocado vivir es el eterno divorcio entre las ciencias humanas y lo que se denomina ciencias exactas. Y inicialmente la historia es bien interesante, porque yo lo que he tratado es de ser un testigo frente a esto. Y inicialmente la gente que hacía ciencia exacta dura, con formación sajona, miraba con un desprecio absoluto el que hacía ciencias humanas. Era muy especial, yo eso no lo creía, pero era la realidad. Luego empiezan a aparecer los doctorados de afuera, y es su formación, un doctorado en Estados Unidos o en Europa, sobre todo en Inglaterra, o inclusive Alemania. Es una persona que va a resolver algo muy pequeño y se va a volver un súper especialista. Hasta tal punto que yo tengo una anécdota muy interesante, y es que mi grupo hacía muchas cosas. Mi grupo miraba plantas, micos, humanos, porque soy biólogo, y estaba el comentario de que yo tenía una especie de popurrí y que así nunca llegaría a nada. Es la verdad, sí. Yo creo que la cosa es como un poquito de teoría del conocimiento, un poco más profunda, es decir, esa formación filosófica que requiere el estudiante y la formación de la gente que viene de afuera. Un biólogo, un físico que viene de afuera, sobre todo los que están en ciencias exactas, que viene de afuera, requeriría una formación, y para mí requeriría una readaptación a este medio, porque ¿de dónde viene, no? Me parece que eso es bastante difícil de romper, porque ellos siguen llegando y
miran y dicen, no, pero es que usted no va a cumplir ningún objetivo. Si usted se desvía de su área, su línea, y lo más grave es que la gente considera y coge las líneas como dueños de las líneas de investigación y se tienen problemas entre ellos, los que hacen ciencias exactas. Y lo mismo dentro de la ciencia exacta, las más duras como la física, la matemática, inclusive la química, miran las ciencias biológicas como una de las facilitas. Lo mismo pues que en las ingenierías y me imagino que también en las humanas sucede esto. Pero yo creo, no sé, me da la impresión de que es ese hardware que tenemos de formación, no sé, tal vez latina, ¿no? O nos vamos hacia la literatura, o somos literatos, o somos médicos, pero hacer las dos cosas parece que la una se hace como hobby, ¿no? O la miran como hobby. De pronto tiene éxito y entonces pasa a ser literato. Es una cosa muy grave, me parece a mí, muy grave, y no la tocan como tal, sí. Siempre se dan en las discusiones en qué campo estamos, la parte filosófica, pero no se toca esto realmente. Y para mí es uno de los focos del subdesarrollo. Profesora Lucely Villegas, luego le daré la palabra al profesor Eufrasio Guzmán y luego al vicerrector de investigación. Está pidiendo la palabra también el profesor Carlos Riaño, ¿no es cierto? No, la profesora. Bueno, vamos en ese orden. Profesora Lucely Villegas. Bueno, la pregunta que nos hacen frente a esa relación entre las ciencias sociales y las ciencias duras, yo creo que se ha logrado avanzar un poco y uno ve algunos programas y en los intentos que hay ahora, como esos programas de construcción social del conocimiento, de unos perfiles en programas de maestría y de doctorado que están tratando de que ingresen personas de distintas disciplinas y no con unos perfiles de ingreso tan rígidos de que sean su propia disciplina. Creo que se ha venido ganando. Sin embargo, también considero que hay algunas disciplinas que todavía siguen siendo muy cerradas como disciplina y que por lo tanto no permiten que otras áreas accedan a ese conocimiento. Incluso hasta en las mismas ciencias sociales, o no sé si ya no conozco bien las otras, por lo menos la mía, es que yo soy de formación historiadora, pero si yo trabajo y hago etnografía o trabajo otros asuntos, yo ya no soy historiadora, se pareciera que soy de las ciencias sociales y como que no saben dónde ubicarme profesionalmente. Yo creo que ahí hay una tarea por hacer y es de mirar más en esas áreas y cómo vincularnos con otras. Igualmente me llama la atención que en los distintos programas hay muchos cursos de investigación y casi que hay un curso de investigación o varios cursos de investigación por disciplina, donde pudieran ser unos programas o cursos de investigación más amplios para distintas disciplinas, donde se pudiera haber un debate interesante frente a la construcción de lo que es la investigación. Yo creo que eso permitiría por lo menos mirar en qué estamos de acuerdo o no y cuáles son las barreras. Quizás conceptualmente y teóricamente las disciplinas tienen su propio origen, pero creo que en el hacer hay muchas cosas conjuntas, en metodologías, que sería bien interesante proponer unos cursos generales de investigación que puedan ser tomados y que hayan unos debates frente a cómo investigan unos e investigan otros. Yo creo que eso nos ayudaría mucho y no estar permanentemente en esa división de disciplinas y de los dos saberes. Profesor Eufrasio Guzmán. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores del día de hoy. Yo quería sencillamente profundizar en lo que me parece que es un reto que tenemos, que se me ha hecho visible aquí escuchándolos hablar sobre ética, y es la imagen que tenemos de es un problema de ontología, para hablar en términos filosóficos, es la visión que tenemos de la naturaleza, la visión que tenemos del ser humano, y uno ve el efecto negativo que todavía tiene, digamos, una visión mecanicista de la naturaleza y una visión arrogante, altanera del ser humano como amo y señor de las cosas. Y a pesar de que la universidad es por naturaleza conservadora y lenta para asimilar los cambios, a pesar de tener investigadores de punta, sin embargo, veo un reto profundo en la concepción del ser humano y la concepción del ser que difunde la universidad.
que no solamente se trata de las clases de filosofía, sino que la cosmología se aprende prácticamente cuando se hacen divisiones, escansiones, y se piensa que el mico no tiene nada que ver con la mariposa. Y en esa medida me parece que estamos, y lo quiero subrayar, no sé cómo lo entiendan los panelistas, pero yo creo que estamos frente a un enorme reto, y es introducir elementos nuevos en nuestra visión del ser humano, en nuestra visión de la naturaleza, sentir que hacemos parte. Ya Lovelock, con su metáfora de Gaia, lo plantea, pero creo que estamos a la saga, y es en otros terrenos, no es en el terreno de la universidad donde se está planteando la necesidad de una conciencia planetaria, la necesidad de una democracia en la Tierra, que se plantee los problemas que, por ejemplo, Zárate nos está advirtiendo, que Novoa también nos plantea. Se trata de una visión en la cual es imprescindible que la ciencia se nutra del arte y de lo que hasta hace algún tiempo fue dominio de la religión, que la universidad tiene que hacerse responsable de una visión, digamos, propioceptiva, o mejor, poética. La dimensión poética del ser humano, la universidad la tiene relegada, y esa capacidad que tenemos de hacer, rehacer, integrar y reintegrar me parece una urgencia. Quería hacerles como ese comentario a manera como de reto, que no sé cómo lo vean ustedes. Pregunto si alguno de los ponentes acá en la mesa quiere glosar el comentario interesante del profesor Eufrasio Guzmán, profesor Bedoya y luego el profesor Zárate. Yo tengo una experiencia que me parece increíble. Tengo un grupo de estudiantes que son de muchas disciplinas, pues son microbiólogos, son biólogos, de pronto hay médicos, y monté un curso que se llama Genética Evolutiva de las Poblaciones Humanas. En principio se aburren mucho, luego se van dando cuenta de una cosa muy importante, esto de que no son el centro, de que de pronto no es lo más importante mi ser, sino alguna pregunta de evolución. A mí me parece, y esto lo digo muy sesgado, es que falta enseñar evolución en las universidades. Falta enseñar o hacerse preguntas evolutivas para saber eso. ¿Qué relación hay entre el mico y la mariposa? Pero ¿qué relación hay entre el mico y mi abuelo, no? Me parece que eso es tal vez de las cosas cosmológicas más importantes que hay que adquirir para mí, y respeto mucho y todas las ideas de los demás, pero me baso en Don Shansky de que las ciencias biológicas, por lo menos, son importantes solo si se ven o se hacen a la luz de la evolución. Y un Nature decía lo siguiente: la medicina es importante solo si se ve a la luz de la evolución. Esa es mi propuesta, de que si se quiere romper un poco esto, se llegue a eso. Yo lo rompí haciendo contacto con los antropólogos. Yo era un genetista cerrado, absoluto, quizá con la verdad en el bolsillo. El Dios mío era el DNA y toda la información estaba ahí. Toda la información era una información digital, adenina, guanina, timina y tosina, y los antropólogos han cambiado mucho. En Inglaterra, yo tengo un pasante en este momento, alguien que está haciendo un doctorado en algo que se llama genómica y sociedad. Es un mexicano. Yo ya he recibido 2 personas de este tipo y él está mirando cómo investigamos, mirando cómo vemos nosotros nuestros sujetos de investigación. Nosotros estamos investigando en mezcla genética y está él mirándonos a ver, nosotros, yo que investigo en mezcla genética, ¿qué mezcla me gustaría tener a mí? ¿Qué mezcla le gustaría tener a un estudiante? ¿Qué mezcla cree usted que tiene? ¿Cómo cree usted que es su mitocondria? Y para eso hay que estudiar historia, inclusive, de la fundación de estos países, historia de la distribución del humano en la Tierra, en fin. Yo digo que eso sería una cosa muy buena. Si realmente en muchos cursos que un ingeniero se le hablara de evolución,
que a un médico se le hablara de evolución, que a cualquier persona se le hablara de evolución. Hablarles de evolución es interesante, importante, y despojar el hecho de que si yo hablo de evolución tengo que ser ateo, ¿no? Gracias, profesor Bedoya. Le doy la palabra al profesor Zárate. Con respecto a la última intervención, en la cumbre de Brasil 92, yo diría que dos grandes avances se dieron en los acuerdos políticos. Uno es que el principal problema ambiental de América Latina es el hambre, y que por lo tanto es imposible hablar de conservación y hablar de mejoramiento si no se considera la situación de pobreza en la que se desenvuelven nuestros pobladores. Y la segunda gran conclusión, que no fue fácil y que implicó, digamos, una posición unificada en su momento de los países no alineados, es que la diversidad no es solo natural, sino también cultural, lo cual además fue después reconocido por la Constitución del 91 de nosotros. Sin embargo, eso suena a retórica, incluso cuando uno está en discusiones de comités sobre temas científicos y académicos, y todavía evidentemente uno en los más altos niveles sigue viendo el desprecio por las otras disciplinas y por la diversidad cultural. Yo creo que no hay nada más democrático y respetuoso que proteger la diversidad natural y cultural, porque eso va en contra de cualquier tipo de homogenización, por ejemplo, natural y cultural. La sola homogenización natural va en contra de la diversidad y lo que genera son crecimiento de plagas, enfermedades, homogenización de recursos, pérdida de biodiversidad. Y la homogenización cultural es total totalitarismo. Poder pensar la naturaleza desde una dimensión política y ética en este sentido es poder reconocer al otro y reconocer lo otro. Todavía genera mucho escozor entre los abogados clásicos, incluso entre muchos filósofos, el hecho de que se trate de avanzar de un contrato social a un contrato natural y reconocer que incluso la subsistencia del ser humano es imposible sin reconocerle derecho a las otras cosas de la naturaleza. Ya lo decía Serres, la vida en el planeta reverdecerá nuevamente incluso sin nosotros, y por lo tanto nosotros necesitamos hacer a las otras cosas sujeto de derechos. Eso incluso en la discusión académica al interior de las universidades, cuando en un tema tan práctico como la consulta previa uno se encuentra con investigadores que todavía dicen: es que yo no tengo por qué consultar a las comunidades sobre mi posibilidad de ir a su territorio y extraer recursos naturales en sus territorios, porque es que Colombia es una, y además yo soy un investigador, y la investigación es neutra y el resultado de la investigación es neutro. Yo simplemente adquiero el recurso, tengo derecho por colombiano a acceder al recurso y hacer experimentación genética sobre esa. Incluso a mí me han dicho investigadores: yo prefiero renunciar al proyecto de investigación que someter mi proyecto de investigación a una concertación con comunidades. Entonces, ¿cómo podemos hablar de diversidad biológica y genética si no reconocemos la diversidad cultural y el diálogo de saberes? Sobre todo incluso cuando llegaron los españoles aquí ya existía variación genética y había diversidad natural producto de prácticas culturales tradicionales, sin que se hubiera hecho en ningún laboratorio. ¿Sí? Ya habían variedades de maíz, por ejemplo. Y eso lleva a que vuelvo al tema de mi intervención sobre la teoría del riesgo. Yo creo que es fundamental, no solo, yo me atreveré a algo que puede parecer una herejía, en las convocatorias que se hacen sobre docentes a veces simplemente aparecen títulos y aparecen experiencias, pero yo creo que hay que ir al ser humano, es decir, ¿cuál es el concepto de docente que una universidad que reconoce la diversidad natural y cultural requiere? ¿Sí? Porque sin ánimo de unificar el tipo de docentes, y la diversidad también implica diferentes formas de pensar, uno sí requiere que haya al menos un sentido ético, un sentido, no sé si moral, de lo que se quiere que sea el compromiso académico con los estudiantes y con lo que se está investigando. Y para volver al tema de los riesgos, por ejemplo, nosotros administramos en la Corporación Académica Ambiental la maestría en biotecnología, y uno se encuentra con debates en los docentes como estos. En la experimentación en biotecnología hay grandes tendencias que dicen que favorecerla
es impedir el crecimiento de la biodiversidad, porque al fin y al cabo, al hacer la experimentación genética y la selección en un laboratorio, se impide los cruces genéticos y por lo tanto el surgimiento de nuevas especies. Pero, por ejemplo, por otro lado, los mismos biotecnólogos dicen, es que es precisamente a través de la experimentación que nosotros estamos pudiendo recuperar especies en vía de extinción. Que si no lo podemos hacer a través de eso, ya no podríamos hacer que ellas pasaran de especies extintas o en peligro, al menos a otra categoría dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo perderíamos para el planeta. Esos debates que dice el decreto que son dilemas y que yo digo que son riesgos tecnológicos, tiene que tener un comportamiento ético para poder saber qué decisión se toma, porque no estamos decidiendo solo por los que hoy están aquí, estamos decidiendo por los que incluso todavía no han nacido. Y yo no sé si a nosotros nos han arrogado el derecho de poder decidir, como lo decía mi intervención, que hoy le estamos planteando a los colombianos, a la humanidad, más que recuperar lo perdido, es adáctese a lo que hoy ya le dejamos, porque es imposible en determinados casos ambientales revertir el proceso de degradación ambiental. Y yo no sé si estamos preparados para lo que las nuevas generaciones nos van a exigir por esto. Muchas gracias, doctor Zárate. Le doy la palabra al señor vicerrector de investigación. No, por supuesto. Le pido un momentico al vicerrector para que sigamos en la línea propuesta por el profesor Eufrasio Guzmán. Gracias. Pues nada más interesante de verdad que como lo acaba de plantear el doctor Zárate Yepes, y me parece que es aquí donde justamente encuentra espacio el Consejo Nacional de Bioética y donde se desarrolla justamente todo el propósito que queremos buscar cuando planteamos esta discusión. Yo coincido con el doctor Zárate, en todo, en que en efecto el principal de los problemas de los latinoamericanos en general es la pobreza en todas las formas, además no solo la pobreza económica, y justamente me parece a mí que romper esa barrera que usted, profesor, refería, en la que parece que las ciencias están construidas unas a otras con un muro y desconocen la diversidad social y desconocen la riqueza que le aporta a una sociedad la diversidad de pensamientos, es lo que nos lleva a esa pobreza intelectual. En este espacio, y es lo que queremos hacer desde Colciencias, desde los ministerios, lo que buscamos justamente es lograr que el Consejo Nacional de Bioética sea una instancia en la que esas barreras, en las que esas diferencias se diluyan y podamos trabajar desde las diferentes ópticas del conocimiento y desde las diferentes profesiones en el debate de los temas que tienen una sensibilidad social tan alta como la que ya ha mencionado el doctor Zárate. No es más. Gracias. Muchas gracias. Señor vicerrector, adelante. Bueno, quiero una breve intervención en torno a dos temas centrales. El primero, a propósito del proyecto de decreto. Pues lamentando que mañana no puedo estar en la reunión del CES, pero hicimos una buena motivación acá al interior de la universidad, esperemos que puedan asistir algunos miembros de los comités. Realmente yo veo la discusión un poco difícil desde el punto de vista de los aportes que se puedan hacer, porque siento que está centrada en asuntos meramente procedimentales, cómo se conforma un comité. Y quisiera entonces, si existe o dónde está, cuál es la fundamentación que hay detrás de la propia ley y el decreto, y cómo lograr que el decreto, más que un acto formal de dar forma a un comité que queda la sensación, no está claro para mí si es un consejo, para el país o para el gobierno. Como está planteado, parece ser un consejo, ciertamente de asesor consultivo, dice allí el gobierno, pero creo que debería darse la trascendencia de que es un órgano que está pensado para el país y que en tal sentido bien vale plantearse cómo este consejo pudiera interactuar, plantearse un esquema de capítulos, en fin, ver el consejo en el contexto del país, qué relaciones va a tener con instituciones, caso las universidades o los centros de investigación. Me parece que, repito, puedo estar fallando por no conocer lo que hay detrás, pero sí vale la pena de no existir, pues darle más contenido y que el decreto alcance, digamos, a superar, si es posible, dentro de la órbita de la
potestad reglamentaria poderlo hacer, porque la propia ley pues es limitante. Bueno, con esa lectura, digamos, general, de todas maneras me atrevo a plantear que como se propone la conformación del Consejo, pues una de las posibles dificultades que puede haber en el camino es ese planteamiento de tener conciencias y dos ministerios. Uno entendería que hay un buen mensaje en el sentido de poner a hablar a la investigación con los temas propios de la salud y de la vida y con los temas del medio ambiente. Pero sí hay una ausencia entonces, por ejemplo, de educación y cultura, y que tal vez más que hablar de organismos del gobierno, sea hablar tal vez de sectores económicos o sociales. No sé qué espacio haya para eso, y no parece pues claro qué relación haya, que pueda haber una dificultad en el camino. O sea, cómo poner de acuerdo a conciencias con dos ministerios de cómo se hacen estas cosas. Sobre la rotación quisiera observar, hay un esfuerzo enorme en economía institucional por buscar que este tipo de órganos sean independientes de los gobiernos, y en ese sentido no debe representar a un gobierno, de manera que se queda corto cuando solo se plantea que un tercio de los 15 primeros sean de 2 años. Yo creo que hay que mirar un escenario de mediano y largo plazo, porque dentro de 6 años, cada 4 años se van a cambiar 10 miembros, o sea, 2/3. Me parece que se puede jugar a una combinación que permita una rotación más dosificada, que impida, pues, es una posibilidad, es decir, que un tercio ingresa 2 años, otro tercio no puede ser reelegido, y de esa manera nos permite buscar que cada gobierno no pueda, asumiendo que es de 4 años, no pueda estarlo cambiando todo. Y lo que francamente me llama mucho la atención, tuvimos una experiencia que a mí me dejó muy frustrado con la Comisión de Regulación en Salud, y es este tema de los números. Estamos hablando entonces de pedir 45, bueno, N hojas de vida para seleccionar 45, de las cuales el presidente va a escoger 15. Yo tengo un criterio mucho más simple: de una vez pongamos al presidente a escoger, porque estos procesos dejan un desencanto y unas inconformidades muy grandes en la comunidad. Cuando pasamos por un proceso riguroso de escogencia basada en méritos, llegamos donde el presidente con 45 miembros y él escoge 15. Entonces pueden hacerse las cosas más simples, de modo que la escogencia sea más baja. No me queda claro, como está presentado en el decreto, hablamos de 15, pero luego hablamos de unas ternas que finalmente solo suman 5. Bueno, no me extiendo más en ese punto, creo que puede ser objeto de la discusión de mañana. El segundo tema de mi intervención es complicar un poco la perplejidad, y lo voy a poner en estos términos. Ustedes se han referido un poco a la falta de diálogo o divorcio entre las ciencias empírico-analíticas y las ciencias sociales y humanas. Pero es que el problema para mí hoy tiene dos partes o dos caras. Uno es ciertamente esa falta de diálogo que hay en torno a la investigación, pero dos es de quién es la ética. Y voy a ser muy crudo, pareciera ser que la investigación científica es propia de esas ciencias duras, y la ética es un asunto de las ciencias sociales. Y la cosa es sencilla. En el auditorio de hoy ciertamente se vieron muy pocas caras de investigadores de las áreas de ciencias exactas o empírico-analíticas. No sé si los que están hoy en la mesa, de no haber sido invitados a la mesa, realmente hubieran estado en el auditorio. Y entonces lo que nos deja así es una sensación, repito, si convocamos a hablar de la investigación y vamos a hacer convocatorias y vamos a organizar el sistema de investigación, en primera línea están las ciencias duras. Pero cuando vamos a hablar de la ética de la investigación, aparecen las ciencias sociales. Entonces me voy para el auditorio y encuentro muchas caras de personas muy interesadas, muy valiosas en el tema de la ética, pero sin mucha experiencia en investigación. Y el problema que estamos planteando es cómo asumir una postura y una práctica desde nuestra investigación que nos permita responder por la ética. En otras palabras, estamos por resolver un problema serio que lo pongo aún más crudo. Nuestro reglamento de investigación, que fue expedido en 2001, no menciona la ética. Y eso significa que hay una concepción de la investigación que asume que la ética es un asunto implícito. Digamos que es implícito. Hombre, no, eso no hay que ponerlo porque lo asumimos. Pero no fue planteado en el reglamento de investigación ese tema. Es decir, eso no tiene que ver con nosotros.
pero allá están los de ciencias sociales que sí lo piensan. Entonces, el reto, lo pongo pues así, no es solamente cómo hablamos científicos de diferentes áreas, sino cómo ponemos la ética en común para los dos, porque lo que está en juego para mí es eso, y por eso las propuestas estoy muy ansioso de escuchar, de cómo avanzar en una estrategia que impacte seriamente esta cultura. A la propuesta de la profesora Lucelli, que es bien fácil, de integrar unos seminarios de metodología de la investigación, la propuesta que estamos planteando con la dirección de posgrado es tener unos seminarios de formación humanística y ética para las maestrías, para los doctorados, que lleven a eso y que pongan a hablar al físico con el médico, con el ingeniero sobre estos temas. Yo creo que esa es una meta clara, profesor Carlos, con la dirección de posgrado para 2012 y la invitación a los programas de maestría y doctorados que nos juntemos, porque es sumamente fácil, creo que es aunar esfuerzos, traer conferencistas de las calidades que hemos escuchado hoy, incluso internacionales, divulgar toda esta producción y que el estudiante de maestría, que el estudiante de doctorado pase por ahí, y bueno, nos vamos yendo hacia el pregrado también a revisar los currículos. Dejo ahí entonces para participar. Muchas gracias, señor vicerrector. Voy a responder a la expectativa de unas personas que quieren usar la palabra. Primero la profesora, luego la profesora y en tercer lugar la profesora Rosalba Durán. Perdón, en cuarto el profesor y en quinto el profesor. Me perdona que no me sé los nombres. Entonces en sexto el profesor. Vamos a proceder en ese orden. Mi pregunta es para el profesor Zárate. Profesor, desde la gestión pública ambiental, ¿con qué mecanismos concretos se cuentan para que podamos de una vez superar ese paradigma tecnocéntrico del laissez-faire y ese paradigma económico del que contamina paga? Estoy hablando desde el derecho y desde instituciones como tal. Mi profesora de Teoría del Conocimiento de Derecho, le quiero decir que es una pregunta bien difícil desde el punto de vista de la intencionalidad del Estado. Mire, yo creo que habrá que evaluar lo que viene en el futuro, pero creo que después de la Constitución del 91, en América Latina ha habido un retroceso en la institucionalidad de lo ambiental. A pesar de que en Colombia nos vanagloriemos de que tenemos el sistema nacional ambiental más bien diseñado y modelo para América Latina, pero realmente había un retroceso. Cuando usted mira los países de América Latina, o se han eliminado ministerios del medio ambiente o se han integrado con agencias o ministerios, como decía nuestro primer conferencista de la mañana, entre comillas, que están en relación con el desarrollo. Como que si lo ambiental se pensara para resolver o salir rápido de los dilemas o problemas que tienen otros ministerios para poder avanzar en el desarrollo. De hecho, aquí se integró con la parte de vivienda, con la parte de desarrollo territorial, que yo creo que esa parte estuvo bien pensada, y con el tema de agua potable. Y ahorita lo tuvieron que volver a separar, entre otras cosas porque yo ese ministerio decía que no era ni un ministerio ni de ambiente ni de desarrollo territorial, era un ministerio de la vivienda, del interés social para otorgar subsidios, porque el 90% del presupuesto se iba para eso. Pero si vamos desde el tema, desde el punto de vista del procedimiento jurídico, o sea, la parte procedimental, yo creo que hay que generar un efecto psicológico en la población, además de la educación y todo eso, de que, digamos, no es rentable degradar el medio ambiente, no es rentable acabar con el medio ambiente independientemente de la discusión filosófica. Ahí me vuelvo más pragmático. Acaba de salir, por ejemplo, la ley 1333, muy criticada. Nosotros en la Universidad de Antioquia fuimos contratados por el ministerio para asesorar la formulación de la ley y luego el decreto que establecía multas, pero está basado en un principio, y es que hay que desmotivar lo que llamamos en ese proyecto, que ahorita es ley y decreto, pues realmente yo creo que ahí incidimos en política pública, porque salió la ley y salieron los decretos reglamentarios. Entonces uno dice que lo que uno investiga aquí en la universidad a ver si se incide en política pública. Está basada en un concepto que se llama beneficio ilícito. Para resumir, la cuestión es la siguiente: si para el infractor ambiental es más benéfico
cometer la infracción ambiental, que lo que le cobrarían por sanción para hacerlo, pues hace la suma, ¿cierto? Sucede como cuando los semáforos valían 100 pesos y nos sobraban 1000 y estábamos de afán, pues nos pasábamos varios de una vez. Pero, si el beneficio ambiental, perdón, si el beneficio que obtiene la persona por la degradación ambiental es menor que la sanción que le imponen, y además hay una institucionalidad fuerte que puede verificar, controlar y seguir que eso no suceda, es preferible no cometerlo, porque en términos de costo-beneficio, que es la lógica que impera, es preferible no cometer el ilícito que pagar por él. ¿Sí? Aspiramos que eso que acaba de salir ahí, que implicaría una gran, creo que mucho más que aplicarlo, sobre todo la posibilidad de educar sobre lo que significa filosóficamente eso. Aspiro que no suceda en eso lo que ha pasado con el decreto de licencias ambientales, que yo creo que es el decreto que más veces se ha cambiado en Colombia, porque es que aprobar o negar una licencia ambiental en Colombia es nada menos ni nada más que aprobar o negar la opción de desarrollo o industrialización o crecimiento o la forma de crecimiento en el campo que se quiere hacer en el país. Entonces hoy sale un decreto con una forma de ver el desarrollo y mañana hay lobby para cambiarlo y al otro día sale otro decreto y están nosotros presionando, y yo creo que ese es un decreto que si uno contara casi que podría decir, a excepto de los últimos 2 años, casi que hemos tenido un decreto por año. Entonces eso no genera ni estabilidad, ni genera seguridad, ni conceptualización frente al modelo de desarrollo sostenible que quiere el país. Que me lo decían unos abogados en Barranquilla en una discusión, al otro día que había salido me dijeron, créame que al otro día la vamos a demandar. Y efectivamente salió la ley y al otro día tenía 10 demandas, de las cuales afortunadamente la Corte Constitucional las declaró todas inconstitucionales, a pesar de que no lo dicen expresamente, por algo que yo creo que ya el país empieza a crecer conceptualmente en eso, y es reconocer que en Colombia hay que ir más sobre lo objetivo en el tema ambiental y no necesariamente sobre lo subjetivo, es decir, basados en el riesgo, basta que suceda el hecho para que no tengamos que someter a la comunidad al beneficio de ese riesgo o de la duda de lo que pueda suceder, porque es que estamos actuando en una responsabilidad social y comunitaria, y desde ese punto de vista se debe parar el proyecto o no debe seguir. Y la Corte de alguna manera, aunque no lo dice expresamente porque sería un cambio radical en la política criminal en Colombia, empieza de alguna manera a aceptar que hoy por hoy en Colombia en algunos temas podemos ir más sobre el hecho que sucede y no solo sobre la intencionalidad, porque no podemos decirle a la comunidad simplemente nos equivocamos, como decía el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, y asuma usted los riesgos para las generaciones futuras. Gracias, profesor Zárate. Le voy a dar la palabra un momentico al profesor Roberto Uribe, porque quiere hacer una glosa a la intervención del vicerrector, y luego vamos con usted, profesor. Muchas gracias. Me parece que es bueno no dejar en el tintero las preguntas que formuló el vicerrector, porque creo que ellas dan cuenta de un problema que es interesante, al menos que lo identifiquemos y dilucidemos un poco algunas de sus posibles respuestas. El vicerrector formula una pregunta que es, bueno, ¿cómo ponemos en común la ética? Partiendo como de 2 problemas, que cuando se habla de investigación, normalmente quienes concurren a ese diálogo son los teóricos de las ciencias duras, y que cuando nos preguntamos de quién es la ética, pues aparecen o aparecemos los profesores de ciencias sociales o los teóricos de las ciencias sociales. Yo vuelvo a la pregunta de fondo, ¿cómo ponemos en común la ética? Y yo creo que sobre ese asunto muy puntual conviene hacer la siguiente consideración. La ética, si la entendemos como una reflexión más o menos racional, rigurosa, sobre la moralidad, si bien es cierto, recae sobre una cuestión que es común a la sociedad, que nos pertenece a todos, que es la moralidad. La ética tampoco es un discurso de sentido común, no es un discurso científico, pero pienso que la mejor respuesta para la pregunta ¿cómo ponemos en común la ética? Debería ser estudiando ética, y estudiándola con mucho rigor,
porque si bien no es un discurso, insisto, científico, que se ajuste a ciencias duras, es un discurso que ha pasado por una tradición milenaria. El padre Novoa esta mañana nos citó muchos autores, filósofos contemporáneos, casi todos, otros más antiguos. Citó a Taylor, a McIntyre, a Bátimo, a Habermas, bueno, un montón de autores que convendría que una comunidad de investigadores que quiera hablar de ética aborde alguno de ellos rigurosamente. Entonces pienso que el problema de esta pregunta nos debería poner en cuestionamiento a cada uno de nosotros como sujetos del sistema de investigación y de la misma universidad, como universitarios. ¿Qué tan dispuestos estamos y hemos estado a estudiar ética? No a intuirla, porque es que de esto se han ocupado personas que le han dedicado mucho tiempo de estudio, con muy juiciosos elementos de análisis, y que se degrada un poco y le perdemos de vista su nivel de rigor conceptual y metodológico cuando pensamos que es un asunto que, como recae sobre la moralidad que es de todos, entonces que el sentido común, la intuición, que todos la tenemos, es suficiente para conocerlo. Quería dejar ese planteamiento. Adelante, profesor. Buenas tardes, yo soy María Angélica Arzuaga, soy profesora de la Facultad de Enfermería y quiero presentar algunas reflexiones, preguntas y atreverme quizás a hacer unas pequeñas sugerencias. Referirme principalmente al tema de la relación entre docencia, pregrado, posgrado, investigación y sociedad. Y recordaba a Thomas Kuhn que dice que la investigación es como armar un rompecabezas, y yo diría que la academia, las universidades, los grupos de investigación y los investigadores somos una pequeña pieza de ese rompecabezas en el mundo de la vida y de las sociedades. Entonces, me surgen preguntas como lo que el profesor Gabriel acaba de decir. Bueno, es bien necesario estudiar la ética, pero ¿cómo plasmar esa ética en las relaciones de la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo estos productos de las investigaciones sean consumidos, lograr que sean consumidos por las sociedades? Los mecanismos de control entre las instituciones, y cuando digo sociedades ahí incluyo las instituciones públicas. Yo estos días que he visto el desastre del río Bogotá, yo me pregunté, Dios mío, ¿dónde estaban esos arquitectos? ¿Dónde estaba la oficina de planeación que aprobó ese tipo de obras? ¿Cómo es posible una universidad, la Universidad de La Sabana, construida a menos de 30 kilómetros, no metros, ¿qué es lo que? Metros de los ríos, del río? O sea, si eso ya es algo conocido hace tiempo, ya es una evidencia de que eso no debe hacerse, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos responde? ¿Quién responde por ese tipo de desastres naturales que, como lo puntualizó el profesor, son producto de la intervención humana? Bueno, entonces proponer que de pronto un segundo coloquio pudiera ser relación entre docencia, investigación, sociedad, o sea, ética, investigación y sociedad. Y ya como propuesta específica para investigación y para posgrados, yo estuve hace poco en el seminario, en el evento que hubo citado por la Vicerrectoría de Investigación de Autoevaluación, y hay que pensar en mayor relación de la universidad con la sociedad. Cosas tan simples como promover la interdisciplinariedad, ¿cierto? No solo en seminarios de ética y de investigación, como le mencionaba el vicerrector, ¿por qué no, por ejemplo, de historia? Yo pensaba ahorita, ¿qué tal un arquitecto en el curso del profesor que es genetista y que pensara, hombre, cómo ha evolucionado la historia en las construcciones de acuerdo con los desarrollos de la humanidad, etcétera, etcétera? Ahora, gracias a Dios, ya están volviendo a hacer las construcciones un poco más altas, ¿cierto? Pero casi que uno pinta el techo con un aparato de estos ya, o sea, o por ejemplo cursos de historia, cursos de estética, cursos de filosofía, o sea, ese tipo de relaciones y de pensarnos
los problemas sociales entre distintos profesionales, estudiantes de pregrado con estudiantes de posgrado. Hacia allá tenemos que ir. Que la universidad, por ejemplo, pueda recibir personas de la comunidad, cualquiera que sea, pueda matricularse en la universidad en un curso de historia, de filosofía. O sea, hacia allá tenemos que pensar en la universidad, unificar los calendarios, por ejemplo, de los posgrados, ¿cierto? Para que pueda haber mayor movilidad entre las personas que toman uno u otro posgrado. Quisiéramos, y entonces al principio hablábamos con el vicerrector, debería haber como un tipo de curso de esto para todas las carreras y que fuera obligatorio, pero no puede ser el curso que lo den los humanistas, no puede ser el curso que lo den los científicos. Entonces lo estamos concibiendo desde el primer momento con profesionales de distintas áreas intentando arropar esa visión multidisciplinaria. Entonces los cursos que se van a dar en esa maestría internacional y que estamos buscando los cooperantes en otros países, porque ya los hay, de hecho hace mucho rato, más de 20 años en Latinoamérica, van a ser como pares que nos van a ayudar. Pero lo otro es que los cursos que vamos a estar haciendo tienen esa ideología, que sea docencia investigativa, o sea, que sean cursos que los profesores están dando teniendo en cuenta problemas actuales que nosotros tenemos. Por ejemplo, uno de los que yo estoy proponiendo lo haría con el que ha sido mi asesor en filosofía de la ciencia, que es el profe Jorge Antonio Mejía, y de pronto un sociólogo que es sobre el giro práctico de las teorías en general. Y hemos pensado en llamarlo maestría en construcción social del conocimiento. Ahora cambiamos de nombre y todo, pero lo importante es que no es en sociología del conocimiento científico, es conocimiento en general. Y si le pudiéramos decir la maestría en construcción social de las artes, los saberes y los oficios, quedaba muy largo. Pero la idea es que no solo es filosofía de la ciencia ni sociología, es el enfoque de que el conocimiento se construye por una cultura, por un colectivo, y que no es privilegiado. Y lo necesitamos democratizar porque es una realidad planetaria, es una justicia con el planeta, de que todos sepamos que podemos participar en él. Y la idea es que sean estudiantes de cualquier carrera que quieran hacer ese posgrado y se inserten, ojalá entre más facultades hayan luego, mucho mejor. Nosotros estamos en la tarea de construir como el pensum y los cursos iniciales, pero en la medida en que se vayan vinculando más profesores con trabajos como lo que ustedes están hablando, mucho mejor. Entonces, de una vez aprovecho pues el trampolín publicitario porque no se podía dejar. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Carlos Novoa. Sí, muy brevemente yo quería hacer dos comentarios. Uno, a la pregunta del millón del vicerrector de investigación, ¿de quién es la ética? Esa es una pregunta, esa sí que es una pregunta dura. Y al comentario del profesor Eufrasio Guzmán sobre la necesidad de una nueva perspectiva, de una nueva cosmovisión respecto a la naturaleza, a la persona y a sus relaciones. Quisiera empezar trayendo dos frases de mi conferencia. Toda persona debe hacer de su vida una obra de arte, una obra maestra. El arte y la ciencia son las dos caras de una misma moneda. La ciencia es una disciplina que se vive con pasión, el arte es una pasión que se vive con disciplina. Entonces, evidentemente, tenemos que construir toda una nueva visión de la naturaleza y de la persona, porque estamos ante eso que llaman la globalización de la miseria, el imperio de los mercados. ¿Qué es ser persona? Consumir y producir billete. Perdón que me ponga un poquito ramplón. ¿Qué es persona para esta sociedad? Consumir y producir billete. ¿Qué es naturaleza? Ese ámbito en el que entramos a saco a ver cómo producimos más mercancías para vender y ganar más billete. Entonces, evidentemente, tenemos que generar tenemos que construir toda una nueva visión, todo un nuevo sentido sobre naturaleza, sobre personas, sobre sociedad y sobre la interacción en todos esos ámbitos, como muy bien lo han dicho aquí todos ustedes, como muy bien lo ha insistido el profesor Zárate.
que parte evidentemente de la diversidad. En otros términos, tenemos que preguntarnos qué persona humana queremos construir, qué naturaleza queremos construir, cuál es el sentido de esas dinámicas existenciales. Y obviamente la pregunta del millón, ¿qué modelo de docente queremos construir en nuestras universidades? Y muy unido a todo esto viene el vicerrector, que esa sí que es una pregunta dura. ¿De quién es la ética? Vicerrector, la ética es de todos. La ética es de todos. Entonces vamos a las propuestas concretas. Realmente me emociona, y lo digo muy seriamente, que tengamos un vicerrector que está impulsando la formación ética en los posgrados. En la Javeriana sucede al contrario. Bueno, entonces de pronto vamos a cambiar de universidad. Entonces, pero eso no es fácil. Eso no es fácil, vicerrector. Yo tengo entendido que la Comisión Institucional de Ética de esta universidad tiene colegas, ellas y ellos, de las diversas disciplinas, tanto de las disciplinas empírico-analíticas como de las disciplinas sociales y de las disciplinas hermenéuticas. ¿Me equivoco, doctor Vázquez? Así es. Bueno, listo. Entonces, como ahí están representadas, ¿no?, los diversos ámbitos del saber, entonces yo propondría que esa misma comisión entre a estudiar cómo desarrollar la formación ética en los posgrados. Lo que implica, de un lado, retomar la ética como disciplina, y con todo el respeto y admiración que me merece el colega ya que está junto al doctor Vázquez, que no me acuerdo el nombre. La ética es una disciplina científica, por supuesto que lo es. Es lo que llama la Escuela de Frankfurt una ciencia hermenéutica. Y es una disciplina con un estatuto y de las más viejas del mundo, ¿no? De las más viejas del mundo. Modestia aparte, si hacemos una biblioteca de ética, nos sale un edificio. Entonces, evidentemente que la disciplina, la ética es una disciplina científica. Entonces eso es una cosa que está más allá del sentido común, como usted muy bien lo ha dicho, y esa comisión, con toda pena, pues no va a sacar un doctorado en ética como me tocó a mí, pero sí tendrá que empaparse de la disciplina sistemática de la ética. Y esa comisión se le puso el dulce a mordiscos, porque es que la formación ética está mucho más allá de dar una clasecita. Tiene que construir un consenso en torno a la ética de la docencia del saber y de la investigación del saber, porque ustedes saben que los posgrados, sobre todo maestría y doctorado, se orienta a la investigación, ¿verdad? Y a partir de ese consenso, entonces ver cómo esa ética invade y constituye todo el currículo. Ahí es donde está la ética. Ahí es donde está la ética. Como yo plasmo ese consenso ético hasta en la última esquina de la dinámica curricular. Y ya una vez resuelto eso, entonces yo cómo voy a fomentar eso con un espacio reflexivo sistemático. Pero yo diría que eso es lo tercero. Ahí lo más importante es, ¿cuál es el consenso nuestro en torno a la ética de la ciencia y la investigación? 1, 2, ¿cómo vamos a plasmar eso en los currículos? Entonces hay que revisar los currículos. Y 3, segundo, importante, insoslayable si ustedes quieren, pero segundo, ¿cómo manejamos el espacio reflexivo? Y evidentemente que todo eso entonces nos da la oportunidad de entrar a la propuesta que yo hice y que me gratifica que todos de muchas maneras la han ratificado, de una ciencia en sostenibilidad. Es decir, prácticamente la sostenibilidad se convierte en el valor del quehacer científico. Sostenibilidad desde la dignidad humana y la solidaridad. Ahí está, a mi juicio, el criterio ético de la ciencia y la investigación científica. Muchas gracias, doctor Novoa. Profesora Rosalba Durán. Yo voy a recoger la primera inquietud, bueno, el segundo tema propuesto, que es sobre, ¿sí se escucha? Que es sobre el proyecto de la formación del decreto que ya da vida al CNB
en primer momento. Y sobre eso voy a expresar dos preocupaciones que me gustaría que fueran recogidas. Y esas dos preocupaciones tienen que ver, primero, agregado a las inquietudes que tiene y a las sospechas que tiene el señor vicerrector sobre cuál sería la función de este comité, de esta comisión, y si sería un órgano consultivo del gobierno, una sospecha, me perdonan, sobre todo quienes vienen como representantes y ponentes de este proyecto, cómo se piensa superar el centralismo, porque es que uno de los problemas que vivimos en el país y uno de los problemas también que vivimos en el trabajo de la investigación ética y de la bioética misma es el problema del centralismo, el problema de esa, como recogiendo la propuesta del profesor Gallego, allí sí que se ve cómo la periferia es accesoria y que desde Bogotá y corriendo el peligro de que se convierta en un órgano de bolsillo del gobierno pues que esté en funciones, se desconozca el trabajo, las inquietudes, la producción que se hace en la periferia, le hace en las regiones. Esa es la primera preocupación que yo tengo respecto a esa conformación. ¿Cómo sería una distribución geográfica, por decir algo? Y la segunda preocupación de esa misma conformación tiene que ver con, me perdonan la sospecha, ¿no? Yo vengo de la filosofía y la sigo practicando, pero es como en el mismo proyecto de decreto reglamentario, se habla del pluralismo, pero no se hace el suficiente énfasis en la necesidad, no solamente de la diversidad y de la diversidad social y cultural, sino sexual también, y en segundo lugar, sobre algo que está muy bien expuesto en nuestra Constitución, pero que los mismos órganos del gobierno se encargan de desmentir, que es el hecho de que nuestro Estado es un Estado no confesional. Entonces, a pesar de que cuando se quiere parecer como no confesional, con todo respeto, se dice Joseph Ratzinger y no su santidad Benedicto XVI, esa terna me provoca muchas sospechas todas las composiciones, pero mucho más esa terna conformada por la sociedad civil, y entonces ya me imagino que si dentro de la sociedad civil se va a nombrar, por ejemplo, como el anterior ponente de la anterior comisión que existía, que era el señor José Galat, y el actual procurador, pues ahí está expresado lo que es el componente que se podría decir también cínicamente obedece a la mayoría de un país en donde el 95% de la población profesa la religión católica. Entonces esas dos sospechas quisiera que las recogieran. Sé que las respuestas pueden ser retóricas, pero casi que como para dejar constancia histórica. Y la segunda referencia que yo quiero hacer es también a un olvido, me perdonan. El olvido respecto a la importancia de la formación ética, que no solamente debe ser a nivel de pregrado y de posgrado, sino que debe ser desde el nivel primario, por no hablar desde la unidad, la familia, y estoy pensando no solamente en la familia monoparental, y estoy pensando no solamente en la familia compuesta por la pareja heterosexual,
sino también que estoy pensando por un concepto de familia mucho más amplio, que sea afín a la diversidad que se niega en el país. Entonces voy al punto que quiero señalar, y es la ausencia de la bioética. Y puede ser una discusión retórica, pero en la argamasa que en este momento establece la relación y la conexión entre las llamadas ciencias duras, que ahí también las feministas tenemos una crítica, no me voy a extender en ella, tranquilos, pero entre las ciencias duras, la filosofía y las ciencias sociales, ahí falta la bioética. Y es que si recogiéramos esa tradición de los últimos 40 años de la bioética, podríamos ahí sí trabajar con unos presupuestos que son los de la modernidad, que son los de la autonomía individual, pero también que son las del respeto, que es el reclamo de la bioética global, que no se ha mencionado aquí, que es el de superar la visión antropocéntrica que tenemos en la academia, y del cual incluso solamente se salvan tangencialmente, digo, se salvan con mucho cariño porque no me ocurre otra palabra, las referencias por un lado de Carlos Zárate y por otro lado la del profesor Maldonado, cuando hacen una referencia circunscrita a la necesidad del cuidado del medio ambiente y de la protección de los animales y de toda forma de vida animal. Entonces, mientras que no superemos nuestra visión antropocéntrica, la visión que creemos de que este planeta fue hecho a imagen y semejanza de, para usufructo de los humanos, en realidad vamos a seguir dentro de 40, 50 años, 100 años, como decían algunos de los expositores, dentro de 200 años van a seguir diciendo lo que nosotros podemos estar diciendo desde el Renacimiento. ¿Por qué se separó la ciencia de la filosofía y por qué se separó la ciencia de la ética? Gracias, profesora. Lo que pasa es que tenemos, claro, le voy a dar la palabra enseguida, con mucho gusto, tenemos que contar ya con el tiempo. Tenemos unos 20 minutos, claro, profesor Maldonado. Y tenemos pendiente la intervención de 3 profesores que solicitaron hace rato la palabra, y hay una pregunta escrita dirigida al doctor José María Macha. Entonces vamos a ayudarnos a economizar el tiempo. Le doy la palabra, se me escapa su nombre. Miguel Fernando Vega es mi nombre. Sí, profesor Vega, adelante. Bueno, no, la verdad es que sabía yo que venir a este espacio de investigadores, francamente tengo que, no sé, tal vez en el perfil no quedó claro que yo no lo soy. En efecto, soy apenas un profesional del derecho trabajando para Colciencias en estos temas reglamentarios, pero me alegra muchísimo venir y nutrirme de todas las observaciones que ustedes han hecho. Yo quisiera responderlas muy rápidamente, aclarando al arranque que nosotros de todas maneras, y me estoy refiriendo a nosotros como el conjunto de instituciones que está trabajando en este tema, estamos limitados por el mandato legal. Y la reglamentación, como bien seguramente lo saben ustedes, no puede ir más allá de lo que la misma ley estableció. En primer lugar, haciendo referencia que yo no dije en ningún momento que la ética no fuera una disciplina, no fueron esas mis palabras. Claro que lo es, y sin lugar a dudas, como lo manifiesta el doctor Novoa, hay muchísima literatura al respecto, yo no la desconozco, nunca dije eso. Y en segundo lugar, resaltando la importancia de la observación del vicerrector, que me parece a mí que es la más importante y que desafortunadamente la ley lo definió del modo que yo considero equivocado, pero que tendemos que manejarlo así, y es si el Consejo Nacional de Bioética era para el país, ¿verdad?, o para el gobierno. En efecto, la ley determinó que era para el gobierno, un consejo asesor del gobierno, no del país, y yo creo que se equivocó, yo creo que hizo mal en eso. Sin embargo, tenemos que solventar la cosa mientras tanto con lo que la ley nos dio. No nos dio los elementos, sino nos dio la amplitud que queríamos, pero es un espacio de primera construcción y es en eso en lo que estamos trabajando. Decía usted, vicerrector, que encuentra el asunto absolutamente reglamentario.
Tengo que responder que tiene toda la razón. En una primera etapa es en efecto un asunto específicamente reglamentario y por eso estamos trabajando en ello, personas que somos expertas en reglamentación y trámite reglamentario de decretos. Pero en una segunda etapa, y esa es la función del doctor Hoyos, que lo acompaña usted ahí, va a tener un contenido diferente y será la etapa que tendremos cuando vayamos a conformar y a poner en ejercicio el Consejo Nacional de Bioética y vayamos a colaborar en el establecimiento de su reglamento de funcionamiento. De modo que en esta primera etapa, naturalmente se limita solamente a ese tipo de tareas. Nos decía también el vicerrector, nos hacía notar la ausencia de la participación de la educación y la cultura dentro de las instituciones que trabajan en la reglamentación. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y la verdad no es una forma de no responder mucho más que eso, pero es cierto, yo creo que la ley en muchos espacios se quedó corta. Y cuando uno consulta los antecedentes y la exposición de motivos a propósito del inicio de su intervención, uno encuentra que desafortunadamente, a pesar de que la discusión se dio en el Congreso y de que en el Congreso es el espacio democrático más amplio en teoría, la verdad es que desafortunadamente la ley no tuvo mayor trascendencia en su trámite y no fue muy consultada, por lo que tenemos el resultado que ahora tenemos. Pero yo coincido con usted en que ahí quedó una falencia. Finalmente, frente al tema de la independencia, pues yo creo que de todas maneras, si bien la rotación de los miembros del Consejo en espacios de tiempo más cortos unos que otros no es la mejor de las garantías, por lo menos es una garantía. Y lo refiero justamente a propósito de la profesora que se quejaba un poco por la existencia o la posible existencia de nombres propios dentro de la comisión. Yo hacía notar cómo para cuando se conformó la comisión anterior, que se hizo por decreto, no por ley, el decreto incluso, si algún día lo quieren consultar, yo se los puedo suministrar, no solamente hacía la comisión, sino que determinaba a los miembros con el nombre y la cédula ahí al frente, y no les ponía un periodo, parecía que era vitalicia. Y efectivamente había miembros de los que usted se queja, que no les digo de su condición personal, no lo sé, pero que efectivamente no representaban particularmente ninguna condición diversa ni complementaria. Entonces me parece a mí que este ejercicio es distinto. Le surgen a usted inquietudes y desconfianzas, pero yo todo lo que le puedo decir para resolvérselas es que vamos a hacer un proceso abierto, y cuando se quejaba del centralismo, yo le respondo que justamente este espacio de discusión en Medellín, que no en Bogotá, que también vendrá en Cali, que también vendrá en Barranquilla, tiene como propósito eso justamente, romper con el centralismo bogotano, que yo tampoco lo quiero, y darle espacio y darle cabida a las regiones. En la conformación procuraremos hacer lo mismo. Procurarán además, porque no seré yo de las personas que seleccionen las ternas, pero procurarán hacer lo mismo y trataremos de instalar unas reglas. No ha sido fácil, ¿sabe? No ha sido fácil colocar una regla que nos permita participación regional. Es bien difícil eso. Bueno, no tengo mucho más que decir frente a los temas de pluralismo y esto. Tenemos también las limitaciones legales, pero creo que hemos hecho un ejercicio incluyente. Y de todas maneras, lo que sí es que agradezco muchísimo la participación y las observaciones, vicerrector, todas muy pertinentes. Muchas gracias, doctor Arango. Doctor Maldonado. Muchas gracias. Yo quiero retomar un tema sobre una intervención que hizo esta mañana el ingeniero José Fernando Alzate, no sé si todavía está presente aquí, pero él hacía una intervención en donde decía que había que tener cuidado porque había investigadores laxos propensos a venderse a intereses de instituciones y empresas, cosa que me parece extremadamente grave porque es que nosotros aquí somos muy poquitos investigando con las uñas como para que lleguemos pues al punto de vendernos como si hubiera un mejor postor aquí. Por la experiencia que yo tengo en la universidad y en las diversas instituciones de Medellín que conozco y con muchos otros colegas en otras ciudades, todos estamos trabajando en pro de unos, ahí sí valdría la pena, problemas muy pertinentes. Yo no me atrevería a decir que alguien en la Facultad de Medicina esté trabajando en algo que no sea pertinente para un problema de salud humana o de salud veterinaria o de salud de las comunidades, porque conozco los trabajos de la Facultad de Enfermería, de la Escuela de Nutrición y Dietética, entonces a mí me parecía como muy atrevido que se dijera eso, ¿cierto? Yo no me imagino al conglomerado de investigadores de la universidad en Colombia, aunque podría ser posible que eso de presentar laxos o dispuestos a venderse pues a intereses de qué naturaleza, cuando todos estamos empeñados en tratar de sacar el máximo provecho
de los pocos recursos que tenemos en las diferentes convocatorias de conciencia de los diferentes estamentos. Entonces me preocupó mucho pues que a veces son propuestas u opiniones que tienden a tener eco y son muy graves en este espacio, en particular cuando va a quedar toda una información grabada que pretendemos difundir pues en muchos otros espacios. En segundo lugar era con respecto a la intervención de esta mañana del abogado Robert Uribe, en donde yo encontraba algunas contradicciones en el discurso. Voy a plantearlas y después le propongo 2 o 3 inquietudes. Considera que no sería ético que la universidad pública destinara los recursos en un porcentaje determinado importante para la formación de doctorado y maestría. Yo por el contrario consideraría que no sería ético que la universidad en el desarrollo actual no destinara esos recursos para su desarrollo, el desarrollo de su investigación. Proponía además a continuación que las ciencias sociales estaban en desventaja en su desarrollo y en parte de conformidad con lo que decía, parecía estar argumentado en que la distribución de los recursos no era equitativa y hacía un llamado a que en el caso particular de los recursos de la universidad estos fueran distribuidos de manera equitativa, supongo a lo que se ha hecho tradicionalmente, área salud, ciencias sociales, ciencias exactas y naturales. Entonces la contradicción la ve en el sentido de que pareciera que no reconoce la importancia de la pirámide de la conformación docente en la universidad actual, cuando estamos no en la universidad de transmisión del conocimiento típica de los años 70 y parte de los años 80, sino en donde estamos en una universidad que está generando conocimiento, que está generando su propio conocimiento porque estamos resolviendo problemas propios de la salud, de la comunidad, de las necesidades en la química, en las diferentes áreas de nuestra sociedad, que al mismo tiempo se convierten en problemas universales. Y eso es lo interesante de todo este proceso, que cuando estamos resolviendo nuestros problemas, nuestras angustias humanas, de paso estamos contribuyendo a crear una masa crítica muy importante que aporta al conocimiento universal. Entonces, no se contradice esto con la necesidad de desarrollo de investigación en varias disciplinas en las ciencias sociales. La pregunta que surgiría entonces es, si la esencia de la universidad actual es, en su concepción extensa como universidad, la generación de conocimiento, me parece que su propuesta parecería ir en contra de esa percepción, parecería que se hubiera quedado en la concepción de una universidad que solo quiere transmitir conocimiento a estudiantes de pregrado. Entonces, de hecho, estamos negando la posibilidad que estamos queriendo desarrollar todos de tener nuestras propias líneas de investigación, posgrados fuertes, interacciones para contribuir a ese desarrollo. ¿No considera usted que el avance del conocimiento está fundamentado en el desarrollo científico y tecnológico del país, con una particularidad que nosotros tenemos, que yo considero que es una de las grandes riquezas, que la mayoría de todos nosotros en todo el movimiento científico colombiano estamos investigando en virtud de esa escasez de recursos en lo que es más pertinente? Puede que lleguemos a un punto en donde vayamos a investigar en cosas, como decía el vicerrector de la Universidad Nacional, no pertinentes, pero yo veo que la mayoría, y en eso de los recursos en ese sentido está muy orientadas, muchas de las convocatorias estamos trabajando sobre pertinencia, sobre los problemas reales que nosotros tenemos. Entonces, a mí me parece que en varios de esos conceptos hay un prejuicio hacia lo que es la investigación en la universidad, porque nos mantenemos en ese dilema que hemos visto en cierto sector del profesorado que no están de acuerdo en que la universidad dé ese paso hacia la investigación, cuando varias personas lo han dicho. No podemos concebir una universidad que no haga investigación. Es que el problema era nuestro, que creíamos que la universidad era transmisora de conocimiento, no generadora y controvertidora de conocimiento, como estamos tratando de complementar en este momento. Gracias. Adelante, profesor Robert Uribe. Bien, yo desde luego tengo algunas respuestas a la generosa inquietud del profesor Maldonado. Espero que sea lo suficientemente esclarecedora mi intervención, así como sintética. El contexto en el que yo hice mi ponencia esta mañana iba más dirigido no tanto al cuestionamiento de la investigación como una misión importante, sino a la asignación de prioridad en el marco de las distintas misiones que la universidad desempeña. Contextualizada la situación colombiana, porque creo que varias de esas
problemáticas están pensadas desde una perspectiva un poco generalizante de ciertas situaciones que deberían tener un tratamiento diferencial. Me explico. Hay varios presupuestos que acompañan la justificación de la concepción de una universidad como una universidad investigadora, y yo defendía esta mañana esa concepción. Me parecía importante distinguir al respecto, era el concepto de universidad investigadora frente al de universidad de investigación, que creo que son cosas distintas. Porque a mi juicio el concepto de universidad investigadora pondera y pone una medida más proporcional las misiones de docencia y extensión frente a la investigación, lo que no sucede con el concepto de universidad de investigación, dado que ese concepto de universidad de investigación presupone unas relaciones ontológicas entre esos dos conceptos que usted acaba de acuñar. Pareciera que solo a través de una universidad pensada como universidad de investigación puede dársele tránsito al concepto de transmisión de conocimiento. Yo no creo que eso sea así. Yo pienso que el conocimiento puede ser transmitido y puede ser generado en perspectiva de desarrollo en las universidades investigadoras sin que tengan que adoptar el modelo de universidad de investigación. Mi preocupación era, además, en términos de lo que el modelo de Estado nuestro tiene, demarcado incluso constitucionalmente para las universidades públicas, porque gran parte del presupuesto que se destina para la educación superior y que debería tener una destinación más dirigida a la formación profesional, está terminando la formación posgradual, y eso a mí me parece preocupante, en términos de la justicia distributiva incluso, ¿cierto? Cuando yo hago el llamado a reflexionar éticamente al respecto, más que decir que eso me parece antiético y moral, lo que pienso es que tenemos que reflexionar sobre este asunto, ¿cierto? Reflexionar sobre esto. Entre otras cosas porque normativamente les hago esta mención. Yo soy abogado. El concepto, la noción de universidad de investigación se está derivando en el caso de la Universidad de Antioquia del plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo tiene que adscribirse a un sistema normativo universitario que tiene como principal normatividad el Estatuto General de la universidad. Y en el Estatuto General no se establece que la Universidad de Antioquia tenga que ser una universidad de investigación y permite por el contrario que sea una universidad investigadora. Entonces lo que yo decía esta mañana es, en el marco de lo que es el sistema universitario estatal, en el marco de una política sensata, pública de educación superior, abocarse al modelo de universidad de investigación puede ser un salto al vacío que dé cuenta de una política insostenible, porque usted puede que diga, bueno, vamos a empezar con el modelo, vamos a crear muchos programas o algunos programas de doctorado, vamos a sacar muchos grupos de investigación y apoyarlos, etcétera, etcétera. A mí me preocupaba una cuestión que para la ética es muy importante. ¿Cuántos de esos investigadores que se van a formar lo van a hacer por vocación? ¿Cuántos? Y no porque allí haya una forma, una estrategia de empoderamiento que de pronto no sea la consecuencia más ética, ¿cierto? Una oportunidad laboral, como me dicen por aquí. Entonces, dejo ese punto ahí. El otro asunto que me parece también muy interesante que usted plantea y que invito también a que reflexionemos, no quiero clausurar ahí dogmáticamente nada, es que se piensa que solo con ese modelo, que entre otras cosas sigue siendo un modelo muy difuso, el de la universidad de investigación, se puede generar el avance del conocimiento. Yo hice mi intervención para las ciencias sociales, no hablé pues de las demás ciencias porque pues ni más faltaba, pero a mí me parece que las ciencias sociales tienen una tradición histórica que asegura, incluso con mucha anterioridad al modelo de universidad de investigación, que con todo respeto lo digo, pero descriptivamente también lo digo, está basado en una concepción burocrática de la investigación, que no existía antes y que sin embargo para las ciencias sociales garantizó épocas de esplendor, ¿cierto? Vayan a la filosofía griega y van a encontrar que allí no existía ese modelo burocrático
y pues el pensamiento griego sigue vigente en muchas cosas. Entonces me parece a mí que el problema también es que estamos en una especie de mitificación del modelo de la investigación pensado en clave de la universidad de investigación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que sobrecarga el sistema y el papel que las universidades desempeñan en ese sistema. Porque entonces la investigación no es un asunto de las universidades de investigación solamente. Debería ser un problema de la política pública de educación superior, pero no solo de la política de educación superior, porque la investigación, si de verdad es un problema de desarrollo, le compete a todas las instancias sociales y no solo a las que tienen que ver con la educación superior. Entonces, termino con esto. Usted dice, ¿dimos el paso o estamos en el proceso de dar el paso? Me parece bien. Ahora, ¿por dónde suele uno cruzar? ¿Por las partes más largas o por las partes más cortas? Me parece a mí que el problema aquí no es si hacemos la investigación o no, sino cómo la hacemos. ¿Cómo debemos hacer la investigación? A mi juicio, el modelo de la universidad de investigación está cruzando por la parte más larga, cuando podría ser un cruce más breve, no ser un salto al vacío. Que ese es el riesgo, ojalá que no se concrete, pero ese es el riesgo que yo encuentro, ¿cierto? Y por eso me parece que es un problema ético, porque la reflexión sobre los sistemas de investigación, su sostenibilidad, su reglamentación y su pensamiento sistémico en el sistema de educación es un problema ético. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, profesor Uribe. Le quiero dar la palabra, profesor, adelante. Usted, micrófono, por favor. Perdón, es que yo ya me habían pasado el micrófono. Es que la pregunta mía es una cosa… Perfecto, adelante, con su indulgencia, profesor, enseguida interviene usted. La pregunta mía prácticamente ya fue pues aclarada por Robert, que a mí también me dejó muy intrigado lo que él dijo sobre lo del pregrado y la Universidad de Investigación. Yo creo que de todas maneras otro tema sería que habría que tocar es la investigación dentro de la universidad. Puede ser una élite, que lo mencionó Robert, que es algo muy delicado porque si se convierte en una élite, se convierte es como en una carrera en busca de un escalafón, de un reconocimiento personal de los investigadores, y realmente ese conocimiento no se está integrando a la sociedad, no se está retroalimentando con la empresa adecuadamente, porque realmente ¿para qué estamos investigando? O sea, realmente los investigadores tenemos que tener vocación de investigadores y tenemos que, pues si realmente queremos hacer en serio nuestro papel de investigador, pues eso tiene que resultar en algo, no puede ser solamente para, como lo que se convirtió pues los premios Grammy ya últimamente, que es como una ceremonia pues, como de felicitaciones entre nosotros los artistas, pero no se ve calidad de musical, por ejemplo, ¿cierto? Se ve muy poquita, entonces sería como ya darnos palmaditas en la espalda a todos los investigadores y realmente eso habría que, o sea, la pregunta que yo quiero ya completar es ¿cómo se integra esa investigación a la sociedad? ¿Cómo se integra a, pues sabemos que todas las empresas están impulsadas pues primariamente por por la plata, ¿cierto? Como el billete, como dice el profesor. ¿Cómo se integra entonces la investigación? Para cualquiera que quiera hacer el aporte. Adelante, profesor. Yo que estoy en el punto de discusión, hablo por la perspectiva. Nosotros tenemos varias modalidades de investigación, una que genera el resultado inmediato, que es lo que se ha llamado investigación aplicada. Yo particularmente no soy partidario de establecer diferencias muy marcadas entre la básica y la aplicada, porque pienso que es como un Big Bang en el cual cada una se va alimentando de manera mutua de la otra. Entonces para mí son iguales de pertinente la básica, la clínica, la epidemiológica, la social, en fin. Entonces hay una investigación que te está generando una manera de controvertir una hipótesis o una teoría que hay en el conocimiento sobre un tema en particular. Esa es una investigación que no te genera un resultado rimbombante que se pueda presentar a la sociedad como el gran avance, pero te está dejando una infraestructura que en su conjunto permite que toda una institución y toda una sociedad vaya avanzando, porque te está dejando una masa crítica, una masa con formación científica que puede interactuar con pares homólogos en cualquier parte del mundo
tanto en maestría y particularmente en el doctorado, en fin. La otra es la investigación aplicada o diferentes tipos de investigación o lo mismo cierto tipo de investigación clínica y epidemiológica que te da un resultado y que a partir de ese se puede variar un protocolo, se puede cambiar un esquema de tratamiento que se está haciendo, en fin. Entonces esa es la manera como se revierte en la sociedad. Una de las particularidades es que a diferencia de lo que se ha pretendido desde la esfera política, la investigación no puede generar un resultado inmediatista que le dé unos estándares de eficiencia a un político o a un gobierno de turno. Tiene que ser algo muy lento, muy programado, muy secuencial, que al cabo del tiempo, cuando hemos pasado varias generaciones, yo esperaría que tengamos una gran cantidad de muchachos que ya están en capacidad, como lo están en este momento, de competir en cualquier esfera mundial como personas con una alta capacidad intelectual para incorporarse en no importa cuál, eso es como un anglicismo, un galicismo, n'importe quoi, equipo de investigación, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que pasamos. Antes de mi viaje a Francia, yo criticaba que los colombianos que se formaran se quedaran en el exterior. Después de mi estadía allá me di cuenta que el colombiano por naturaleza tiene tal capacidad de trabajo que es apetecido en todos los grupos de investigación del mundo, porque es una persona con mucho empeño, con mucho trabajo, con mucha capacidad. Entonces, ojalá que nosotros pudiéramos formar profesionales que vayan a ocupar todos esos sitios que están requiriendo un personal altamente dispuesto en su aptitud, en su actitud y en su capacidad intelectual a conformar esos grupos de investigación en todas partes del mundo. Y cuando te pones a ver, yo escuchaba, y quiero contar esta anécdota, tal vez el 9 de septiembre del 99 estaba haciendo las últimas compras antes de salir por la tarde hacia Francia, y en la radio escuchaba que Juan Gosaín decía, la revista tal de Illinois, que es la más importante del mundo motriz, está resaltando que Juan Pablo Montoya va a ser una gran figura en el automovilismo internacional, y hace un comentario y termina diciendo, por lo menos un colombiano que se destaca en el mundo. Entonces, eso que él está diciendo es lo que están escuchando millones de trabajadores que lo escuchaban a él en ese momento. Y cuando vos vas en todas partes del mundo encontrás colombianos y gente de cualquier otra nacionalidad ocupando unos puestos destacadísimos. Entonces yo quisiera que tuviéramos la capacidad de formar el personal para responder a nuestras necesidades y todo ese personal que nos va a generar plusvalía y divisas participando en diferentes grupos de investigación en el mundo, generando conocimiento. Eso es una plusvalía de la inversión en investigación que pocas veces se ve. Bueno, lograr el impacto de la investigación, de la construcción del conocimiento científico o en general del conocimiento en la sociedad, parece que no es tan sencillo como siempre hemos pensado. O sea, de hecho ahora la conclusión a la que han llegado estos investigadores de CTS es un artículo de Albornoz de hace poco, se los puedo mandar por correo, ahora no recuerdo el nombre, pero habla de cómo se puede medir o cómo se puede cuantificar y caracterizar las variables que nos permiten determinar que hay un impacto en la sociedad del conocimiento que se está construyendo. Y lo que es más curioso, yo lo he vivido personalmente, el destino de los conocimientos del laboratorio que uno suelta en los estudiantes, luego los cursos que eso va tomando, cómo se deriva en otros laboratorios que van adquiriendo esas prácticas y después cómo puede en determinado momento terminar en la sociedad. La conclusión del artículo es sencilla, no es el académico, no es el personaje del Estado, no son los políticos, es basado en la teoría de Arthur Red de Bruno Latour, el antropólogo que se volvió sociólogo del conocimiento general, donde dice que los que realmente son los que articulan el conocimiento y lo ponen en la sociedad y que no le hacen el tumor epistémico que yo hablaba, ese término es mío, el tumor epistémico es mío, ese no es de Bruno Latour, él habla desde los actores híbridos. Entonces son personas, por ejemplo aquí ya hay varios actores híbridos, personas que están en un terreno y en el otro, o personas, por ejemplo, que están metidos en el mercado, sobre todo el hace énfasis en eso, los que están metidos en el mercado, que mueven recursos, no necesariamente que sean un MBA, como decía el profesor, sino el del cabildo, el líder del pueblo. Entonces puede que haya muchas políticas, pero si el líder
no vuelve esa política carne colectiva, esa política no llega. Entonces, esa cuestión ha sido como la más difícil para mí, porque yo estaba armando una red para hacer una investigación multidisciplinar en dengue, y me faltaban sociólogos, antropólogos, que les gustara lo que yo estaba haciendo, y yo diciendo totalmente bueno, no totalmente, en parte de algunas de las cosas que dice el profesor Maldonado. Yo creo que en la universidad si hacemos cuestiones que no son tan pertinentes, porque es que hay cifras, y hablando en plata blanca, por ejemplo, el año pasado, en la epidemia de dengue, una persona al gobierno le costaba más de 4 millones cuando tenía dengue hemorrágico, y en el momento en que se estaban muriendo casi 300 personas de dengue el año pasado, y que fueron casi 200.000 casos, el Instituto Nacional de Salud no tenía capacidad de actuar, porque estaba encartada con el panfleto publicitario de la epidemia del H1N1. ¿Y cuántos se murieron de H1N1? De flu, ¿cuántos se terminaron muriendo? Incluso en varios países no alcanzaron el número de los que se murieron acá. Entonces, si vamos a hablar de pertinente para lo que trabajamos nosotros, toca hablar de cifras. O sea, ¿por qué yo trabajo con dengue? Pues porque cuando yo vine, hice el doctorado en un virus que no le daba a nadie, y desde el primer momento dije, yo no me voy a traer el problema del primer mundo para acá, un virus que ya no existe, que es el de la viruela. Entonces busqué por estadísticas, y hay un montón de virus muy entretenidos, pero hay temas que evidentemente no tienen la pertinencia en el impacto. Es cuánto le está costando al Estado, cuál es la carga social de un montón de problemas. Y lo que se habló esta mañana de la violencia, yo creo que si yo hubiera sabido que íbamos a vivir esta realidad, yo me hubiera vuelto violentólogo, porque para mí esa es la prioridad número uno. Lástima que soy biólogo molecular. Bueno, muchas gracias. Profesor Gabriel Bedoya. Yo creo que esa es la eterna discusión sobre de qué es pertinente o qué no es pertinente en investigación. Yo no he pensado siempre de que es que hay que dividirlo. Realmente, yo alguna vez dije que lo que nosotros hacemos es ciencia pedestre, es decir, aplicaciones. Tiene muy poquito de ciencia básica, de pregunta. Hay un ejemplo. Cuando España tenía dinero, hizo un trabajo sobre qué comían los neandertales en Gibraltar. En este momento no pueden hacer ese tipo de trabajo porque tendrían que hacer trabajos aplicados a resolver problemas de salud. Los trabajos que se hacen y las investigaciones que se hacen resolviendo problemas, me parece a mí más que es tecnología o implantación de tecnologías de afuera que investigación real. Investigación real la pueden hacer o la hacían Europa y los Estados Unidos cuando no estaban en crisis. En este momento están haciendo muy poco investigación básica. Se ha caído toda la investigación en Caenorhabditis elegans, se ha caído toda la investigación en Drosophila melanogaster, porque eso no se le ve, eso es conocimiento real, eso es lo que estaba esperando la profesora, que pues no lo dije en el principio, y es acabar con el antropocentrismo. Eso es investigación básica. Investigar en la evolución humana, usted no le ve aplicación, y puede que no la tenga, pero a lo mejor la tiene, pero algún día la tendrá, ¿no? Y por lo menos mirar que no somos el ombligo del universo sería interesante. Yo creo que es el eterno problema y va a existir aquí. Y lo que sí es muy cierto que tocaste, y para mí lo percibo así, la investigadora aquí en la universidad es élite. La CIU es élite. Y eso lo dicen abajo en Ciudad, y eso lo dicen los estudiantes. Y no sé si eso se podrá negar o no, y no sé si la brecha tratarán de cerrarla o abrirla, pero un estudiante de abajo, de Ciudad, que llega a estar en un grupo de aquí de la CIU, se cree superior frente a sus compañeros. Eso es lo que he percibido. Y vuelvo y digo, yo soy un testigo en esto, no soy experto en nada. Quedan dos intervenciones. Profesor, le doy la palabra y luego procedo a formular la pregunta que nos llegó acá por escrito. En gracia de brevedad, les pido el favor que atendamos las inquietudes del profesor para proceder a plantear la última pregunta y hacer una palabra de cierre. Sí, señor. Bien, respecto a lo del Ministerio de la Protección Social, en efecto estamos trabajando esta versión del decreto que tiene usted ahí, no corresponde a la versión modificada ya con los nombres de los nuevos ministerios, que corresponderán en todo caso al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente.
Las competencias se dividirán de acuerdo a como el decreto que estableció cada uno de los, aquel que conformó cada uno de los ministerios, dividió en cada una de sus funciones. Trajimos esta versión del decreto porque fue la que repartimos originalmente en las convocatorias al seminario a este y al anterior que hicimos en Bogotá, sí. Y por eso usted encuentra eso. Frente al tema de si el decreto y toda la documentación oficial va a estar traducida a otro lenguaje, le confieso que no. La verdad no lo habíamos ni siquiera considerado y no la primera vez que encuentro una observación de esas, pero naturalmente la tendremos en cuenta para establecer contacto con el Ministerio de Cultura para que nos instruya sobre lo pertinente. Gracias. Profesor Maya. A ver, un aspecto que me parece muy interesante de su pregunta es la dificultad que se está encontrando entre las redacciones de los consentimientos informados y la posibilidad real de comprensión de las poblaciones que lo van a firmar o de los sujetos de investigación que lo van a firmar. Es un problema que lo tenemos todos los días. Cuando el consentimiento informado viene redactado del extranjero, sobre todo en estudios multicéntricos, etcétera, es terrible. Primero porque son de una extensión que lo que están induciendo a quien lo firma es a no leerlo, más o menos como cuando en el banco le entregan a usted 3 hojas de normas, entonces usted finalmente como que quiere en el banco y firma, pero no las lee. Entonces hemos tenido que llegar a decir, vea, esto aparentemente está tan bien explicado que está hecho para que no sea leído y no es el objeto. Pero segundo, hemos tenido mucha dificultad en el lenguaje. Los investigadores les da mucho trabajo escribir sencillo. Y voy a hacer hilar con algo que iba a decir ahora, que iba a pedir la palabra un segundo, y ese es el problema de la bioética. Yo he visto que la dificultad de romper estas barreras y de entusiasmar a otras disciplinas, a los físicos, en el caso de las áreas donde yo estoy, por ejemplo a los especialistas clínicos en medicina, es que los de bioética hablamos un lenguaje por allá etéreo, complejo, enredado, lleno de citas, que los aleja ahí mismo. Cuando hemos logrado que un anestesiólogo, que una ginecóloga, que un radiólogo empiece a estudiar ética sencilla, ética para ciudadanos y ética para gente del común, no para gente que está por allá en el Olimpo, encontramos que les gusta. Y si vea lo interesante, lo ha habido aquí a un compañero mío del Comité de Ética, lo interesante que es ver una anestesióloga sentada, una ginecóloga, pero diciendo, no me van a poner lenguaje filosófico aquí porque yo eso no entiendo, pero yo les digo lo que yo veo desde mi realidad y se ponen a estudiar. Y por eso yo en algunas de mis clases defiendo que lo interesante de la bioética es que no nació, con todo respeto de los filósofos, no nació ni en la filosofía ni nació por allá, nació en las ciencias biológicas. Por lo menos Potter no era un filósofo. Y eso me parece muy interesante, porque es llevarla al lenguaje del ciudadano. Si no, esto va a ser de élites y entonces no les va a interesar. En la medida en que esto sea un lenguaje sencillo, sencillo no quiere decir poco profundo, sino que quien conoce es capaz de traducir en lenguaje sencillo su objeto de conocimiento. Cuando uno lo enreda con muchos términos es generalmente que uno no tiene tampoco mucha claridad. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando yo hago un consentimiento informado muy complejo y les pedimos que lo traduzcan, pero no en otro idioma, sino en el mismo idioma, pero en un idioma comprensible, vemos la gran dificultad. Pues que yo no sé decir eso de otra manera, pero tenemos que decirlo para que esa señora que va a un hospital, o esa maestra, o ese estudiante de bachillerato que va a firmar el consentimiento para participar en el entienda, y por eso estamos exigiendo la verificación de la comprensión, la traducción a las categorías del sujeto de la información que le estamos dando. Ahí hay todavía muchas falencias, pero creo que es un poco de avance. En otro que usted toca, pero y muy rápidamente, pues por no demorarme, es en la devolución del conocimiento a las comunidades también hay un problema. Casi nunca los proyectos de investigación contemplan el devolver a las comunidades el conocimiento que adquirieron de ellas. A veces contemplan a la institución, darle el reconocimiento a fulano, al que nos ayudó, al que nos financió, a Colciencias, pero casi nunca la devolución a la comunidad del conocimiento sistematizado en el lenguaje de ellos.
ahí se queda. Entonces esas comunidades simplemente sirven para que de ellas tomen información. Creo que usted está tocando temas interesantes de cómo en algunas comunidades habría que devolverlo aún hasta en su lenguaje y en el tipo de símbolos que manejan, ¿cierto? Que es algo interesante, en lo cual estamos en pañales, realmente, en pañales y en la capacidad de hacer el seguimiento en las investigaciones. Hoy lo decía, llegamos hasta la aprobación y a veces no somos capaces de hacer el seguimiento. En el seguimiento es donde están la mayor parte de los problemas y el seguimiento de llevar hasta que realmente esos sujetos de investigación, esas comunidades con las que trabajamos reciban la información por lo menos necesaria y se beneficien, reciban un beneficio de la investigación. Vicerrector, me tomo la vocería para dar un cierre de este coloquio. Yo soy del parecer que la comunidad académica no es un concepto en abstracto, comunidad académica se forma allí donde los académicos nos encontramos a construir entre todos universidad, horizonte, sentido, como el doctor Novoa nos planteó en su conferencia esta mañana. Y pienso que se ha cumplido con creces ese objetivo y como conviene en estos asuntos, el tema queda abierto. De hecho, yo tomé nota de lo que se puede considerar son propuestas, sugerencias para que este movimiento de acercamiento de la ética, la investigación, se mantenga activo en nuestra universidad y en general en las universidades pues, de Medellín y de Colombia. Ya tendremos una reunión de evaluación en la que podamos, digamos, compartir. Voy a hacer lo más grato en estas situaciones, que es decir gracias. Primero, por supuesto, a los ponentes. Yo le comentaba a usted, vicerrector, que una cosa que me sorprendió, y eso lo hicimos con el profesor Carlos Riaño, fue la acogida inmediata de todos y cada uno de los ponentes a esta invitación. Es de esas veces en que uno siente que hay una disposición generosa de parte de los universitarios para construir una reflexión en común. Y fue, en mi opinión, bien especial porque se hizo combinando mucho rigor teórico, pero al mismo tiempo como vivencia de investigadores que modulan su propia, digamos, encarnación del sentido de lo ético en la investigación. Entonces yo creo que en eso ha habido una lección de vida y de autenticidad durante todo el día. Nosotros tenemos un regalito acá de institucional que son las memorias de un evento muy hermoso que hizo la universidad quizás el año pasado, que se llama Pensar la Universidad, y son las memorias de ese evento, y con eso les queremos pues reiterar nuestra gratitud por los valiosísimos aportes. Voy a encadenarlo de las gracias con los profesionales de las audiovisuales, que han estado todo el día acompañándonos y garantizando que este evento se transmitiera en directo por la red, portal universitario, y al mismo tiempo que quedaran unas memorias. Nuestro pacto con audiovisuales es que se va a hacer como una portada de todo este día y se va a colgar a partir de la semana entrante en el portal esto. Es una invitación, pienso yo, a que los profesores en la universidad, los estudiantes en la universidad se acerquen a este material y modulen su propia comprensión y se vuelva, digamos, un material para el diálogo, la construcción colectiva de sentido. Le doy las gracias entonces a los profesionales de la comunicación, de audiovisuales. Por supuesto a los asistentes. Otra cosa que nos sorprendió muy gratamente es que nosotros apenas abrimos la convocatoria para este coloquio la semana pasada y hubo 170 inscritos y entonces hemos tenido una presencia muy copiosa. Y por demás agradezco mucho como coordinador de este panel las intervenciones tan buenas, tan enriquecedoras, tan respetuosas, tan constructivas de los asistentes. Le doy una gratitud muy grande, pues uno como académico no sabe mucho de una cosa clave que es la capacidad de convocar, organizar la logística. A Diana Ramírez, por su mística, su profesionalismo, su capacidad organizativa, su calidez con los ponentes, y a Daniel, que no me sé el apellido, que es el comunicador de la Vicerrectoría de Investigación, Daniel Ramírez, que por su aporte pues tan valioso, han sido unos huéspedes de lujo de todos nosotros. También agradezco por supuesto a todos los miembros de la Comisión Institucional de Ética. Yo creo que es una primera presentación en sociedad de esta comisión.
ya había tenido ocasión de pronunciarse por escrito en momentos difíciles de la universidad, tratando de proponer reflexiones. Esta comisión de ética, que no quiso llamarse comité, porque ante todo reivindica su carácter de un espacio de deliberación para los universitarios, reitera su ofrecimiento de este espacio. Ya tenemos previsto un encuentro para el mes de marzo internacional que tiene por tema la universidad y el conflicto. Vamos a acercar esas dos palabras, conflicto y universidad. ¿Qué es en el sentido complejo de la palabra una institución universitaria, una institución de educación superior? ¿Qué conflictos genera? ¿Cómo intensifica los conflictos y los vuelve inteligentes? Y al mismo tiempo, ¿cómo proyecta resolverlos para enfrentar conflictos, digamos, más inteligentes todavía? Es un poco esa idea de que el conflicto no hay que acallarlo, sino que madurarlo a introducirle inteligencia. Y también vamos a hacer, en ese mismo orden de ideas, la Comisión de Ética está proponiendo un encuentro clave para pensar entre todos los universitarios y con participación nacional e internacional el tema de la formación integral, la formación para la ciudadanía y la formación en humanidades, que es un tema que se ha ventilado hoy. Y yo creo que queda muy clara esa sensación de que el acervo humanista, sin distinguir ciencias humanas y ciencias naturales, y no lo que es de lo humano, lo que es de la humanidad como patrimonio, tiene que ser el objetivo número uno en la vida universitaria. También agradezco a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, que es una escuela que trabaja muy de la mano del MESI, que es el modelo estándar de control interno de la universidad, a su líder, pues el de la escuela, el profesor John Cardona, el de el MESI, el profesor Jaime Obando. Y por supuesto, agradecer la hospitalidad de la CIU y de todas las personas que habitan acá. Buenas noches y muchas gracias.